Bueno, ¿estamos listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos? Bueno, espero que hoy estén bien listos para la palabra de Dios porque hoy no voy a predicar, voy a enseñar. Hoy voy a hablar un tema y vamos a leer muchas citas. Voy a tratar de llevarlo lo más fluido posible, pero hoy voy a hablar de un tema que es bien importante que todos nosotros sepamos y conozcamos. Hoy voy a hablar del ministerio práctico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en los últimos 15, 20 días ha estado hablando a mi corazón y me dice: enséñales a gracia y fe sobre de mí. Enséñales a gracia y fe sobre la persona, sobre mí, sobre el Espíritu Santo. Y bueno, a lo mejor más de 15 días. Y bueno, teníamos que estar enseñando algunos fundamentos en la palabra, pero yo escuchaba en mi espíritu que me hablaba y me decía: enséñales sobre mí. Entonces hoy vamos a hablar, y el tema se llama el ministerio práctico del Espíritu Santo. Bueno, primero que nada, hay veces decimos, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, primero hay que tener bien claro quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Jesucristo mismo, es Jesucristo en medio de nosotros. Como dijo hace un momento mi esposa, es Jesucristo en medio de nosotros, pero también Jesucristo cuando creemos en nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, de acuerdo a la confesión de fe que viene en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesucristo resucitó, que murió y resucitó, que fue el que pagó nuestros pecados, somos salvos. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, dice la palabra que somos salvos y nacemos de nuevo. Entonces, Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo, o Dios mismo, porque Dios el Padre y Jesucristo son el mismo. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, hay tres ministerios prácticos, y lo voy a tratar de llevar práctico del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno es el Espíritu Santo entre nosotros, otra es el Espíritu Santo en nosotros, y otra es el Espíritu Santo sobre nosotros. Son tres formas en que el Espíritu Santo nos ministra y obra en nuestras vidas. Fíjate, el Espíritu Santo entre nosotros, voy a leerles una forma en que el Espíritu Santo está entre nosotros, y viene en Juan 16:7. Si le subes tantito, ¿sí se escucha bien? Porque estoy tratando de forzar la voz un poco. ¿Sí se escucha bien? Ok. Juan 16:7 dice: pero yo os digo, y está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Conviene que yo me vaya. Los discípulos, Jesús sabía que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser arrestado y llevado ante el concilio y ante los romanos para ser crucificado. Él sabía que iba a ir a morir. Bájenle tantito. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: miren, es necesario que yo me vaya. Es más, dijo, les conviene que yo me vaya. Y muchas veces decimos: ay, si Jesús estuviera aquí, si el Señor Jesús estuviera hoy aquí, si pudiera yo ir ahí a la plaza o allá, ahí, no sé, afuera de Soriana, y ahí estuviera el Señor Jesús. ¡Qué padre! Diríamos: híjole, si Cristo estuviera aquí en la tierra, si anduviera allá en Nueva York, pues yo me iba para Nueva York. Si anduviera allá pues qué padre, ¿verdad? Pero fíjate lo que les dijo Jesús. Les dijo: ¿saben qué? No, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo no esté con ustedes. Dice Juan 16:7:
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, o sea, el Espíritu Santo, el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y fíjate cómo te digo que actúa el Espíritu Santo entre nosotros, porque el Espíritu Santo está entre nosotros para hablar a nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que está convenciendo en el corazón, y sobre todo, como dice aquí en el siguiente verso, y cuando venga convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de que no nos mantengamos en incredulidad ante Dios y creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces Él trabaja cuando nos hablan de Cristo, cuando nos exponemos en medio de personas que nos dan nos exponen a Jesucristo, a la salvación. El Espíritu Santo es el que lo convence. Tú muchas veces piensas que yo lo convencí, yo tengo muy buena rollo y pues los puedo convencer. Fíjate que no, porque el creer en Jesucristo viene por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que te convence y que te arrepientas de tu incredulidad y dices, yo creo en Jesús. Y entonces recibes a Jesús. El Espíritu Santo trabaja. Por eso cuando tú lleves la palabra a las personas, tú confía en el Espíritu Santo y descansa, porque Él obra. Y Él es el que abre el corazón y el que convence a las personas. También dice en la palabra que Él nos atrae con lazos de amor. Y ese es el evangelio, el amor de Dios. Porque si te cuentan un evangelio que dice, no, es que te vas a ir al infierno si no te arrepientes, y te vas a quedar en la gran tribulación y cosas, el apocalipsis, y pues bueno, te están asustando, y ese no es el evangelio, esas no son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Pero cuando tú les das las buenas noticias de salvación, el Espíritu Santo es el que trabaja y obra. Es Jesús mismo. Ahora no lo podemos ver con nuestros ojos, pero por fe, porque dice la palabra que Él está en medio de nosotros y que Él es el que convence al mundo de pecado, al mundo, a los que no creen, porque a los que sí creemos nos convence de que somos justos. Nos da la convicción de que somos hijos de Dios, porque también hay otra cita. No voy a hablar de eso, pero nada más para hacerles una aclaración. El Espíritu Santo también nos convence a nosotros los creyentes, cuando ya lo tenemos, de que somos hijos de Dios y que somos justificados. Bueno, pues voy a enfatizar un poquito más y voy a hablar sobre el Espíritu Santo. Ahorita les voy a hablar sobre el Espíritu Santo en nosotros, que es la parte donde más hemos estado hablando desde que empezamos aquí Gracia y Fe, de que recibimos a Jesús, de nuestra identidad en Cristo, de quiénes somos, que es Cristo en nosotros. Pero también voy a enfatizar mucho, voy a enfocarme un poquito más del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nosotros. Fíjate que desde cientos de años atrás, el profeta antes de Cristo, el profeta Ezequiel, él habló en Ezequiel 36, 27, y estaba profetizando del Espíritu Santo, de lo que iba a suceder. Dice Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Fíjate, desde ahí estaba diciendo que el Señor iba a poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que anduviéramos nosotros en Él, para que pudiéramos obedecerle, para que pudiéramos cumplir con lo que Dios nos demanda o Dios nos pide. Esa es la razón para que también nosotros recibimos el Espíritu en nosotros. Dice Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
también el Espíritu Santo en nosotros, cuando recibimos, cuando creímos en Jesús, nos selló. Hay un sello que puso, dice la palabra, que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu son uno. Y nos selló, dice, para guardarnos para el día de Jesucristo. Esa es la razón por qué no se puede perder la salvación, porque la salvación en primer lugar no nos la ganamos, no es porque hayas hecho obras, que hayas orado, te hayas hincado 10 horas o hayas hecho, no sé, buenas obras, es por gracia. Gloria a Dios por su gracia. Porque cuando nosotros no éramos competentes, Dios nos hizo competentes por Cristo en nosotros. Entonces, nosotros fuimos sellados y la razón de que el Espíritu Santo en nosotros es también para sellarnos, para estar guardados. Dice que ese sello es las arras o la garantía. Unas arras es una prenda en garantía, es un valor. Entonces dice que es el Espíritu en nosotros, el sello del Espíritu es el valor o la garantía, las arras de que estamos guardados y ya está pagado una garantía de tu salvación eterna. Y es gratis. Por eso explica mucho que el cuerpo, la verdad, se va a desgastar por el pecado, pero el espíritu nunca. ¿Por qué? Porque en el espíritu fuiste hecho nueva criatura. Dice la palabra que en el espíritu fuimos hechos nueva criatura. Somos una nueva creación. Una nueva creación es algo que no había existido, algo completamente nuevo. Entonces tú en tu espíritu vivificado por el Espíritu Santo en ti, eres una nueva criatura y estás guardado en tu espíritu con el sello del Espíritu para el día de Jesucristo. Entonces, no se pierde la salvación. Si tú te portas mal, pues lo único que vas a hacer es que te vas a morir más pronto y más rápido vas a ir con el Señor. Si recibiste a Cristo, tienes salvación. Entonces, si tú te portas mal, pues estás exponiéndote, abriéndole la puerta al enemigo, estás dejando que el pecado destruya tu vida y te vayas antes que tiempo con el Señor. Muchas veces eso es lo que sucede. Y puedes tener muy mala vida, puedes ser salvo y puedes tener una vida muy mala aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el recibir el Espíritu Santo en nosotros también es para que nosotros podamos renovar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra, para que podamos vivir la vida de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros es para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Él está ahí en ti y en mí para que nosotros manifestemos la vida de Cristo. Para que nosotros, por medio del Espíritu de Cristo en nosotros, demos fruto. Y viene en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Son 9. Son 9 frutos. Y el motivo de que el Espíritu de Dios viene a ti es para que tú des fruto, para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y esto, pero ¿cómo? Esto sería ya porque lo tengo instantáneo. No, se requiere que renuevemos nuestra mente. La semana pasada había hablado aquí mi esposa sobre la renovación de la mente. Entonces tenemos que conocer la palabra, entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, caminar en ella, y entonces vamos a manifestar. Cuando nosotros nos mantenemos pegados, reconociendo que Cristo es en nosotros, es natural que produce fruto. Ahora, todo lo del Espíritu no es natural, no es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo pueda practicar, porque muchas personas dicen, como en el mundo, las personas en el mundo practican hacer el bien, practican portarse bien, practican esforzándose en su carne por
hacer las cosas bien. Pero eso no es el fruto del Espíritu, eso no es el Espíritu. El Espíritu es sobrenatural. No se trata de que tú te esfuerces por hacerlo, es porque tú permitas que el Cristo en ti, para eso está el Espíritu Santo en ti, que Cristo en ti sea el que se manifieste. Para eso tienes que menguar tu carne y dejar que Cristo sea en ti. Tienes que renovar tu mente de acuerdo a la palabra, como dice Romanos 12:2, que no nos amoldemos, lo que decía mi esposa, a este mundo, a las cosas de este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Entonces, dice Juan 7:38-39, el que cree en mí, o sea, el que cree en Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu de Dios en ti es una fuente de agua viva, es una fuente fluyendo en ti de bien de Dios. Hay una fuente en ti, en el cual, de agua viva, en el cual tú puedes fluir. Esa fuente te sirve para fluir en muchas cosas, en alabar a Dios. Dice que a Dios se le alaba en espíritu y en verdad, y que Dios los que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Nadie podía alabar a Dios y agradar a Dios en la carne, diciendo, ay Señor, te alabo. Tiene que ser por medio del Espíritu, porque a esos adoradores busca Dios, a los que le adoran en el Espíritu. Y ¿sabes qué? Dios nos dio su Espíritu, Cristo en nosotros, para fluir, para un río en alabanza, para tener un río para tocar a los que están alrededor de ti. Hay un río en ti, y a medida que tú reconoces que hay un río en tu vida, tú puedes ver cómo ese río puede tocar a tu vida y a las personas a tu alrededor, y cómo puedes tú también ministrar a Dios en alabanza por el río del Espíritu de Dios en ti. Fíjate, y esto lo dijo y venía en Juan antes de que Cristo fuera crucificado. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí está hablando cuando el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Jesús todavía no había sido glorificado, o sea, Jesús todavía no había ascendido al Padre después de haber muerto y resucitado y ascender. Todavía no había venido. Por eso Jesús les decía, es necesario que yo me vaya, les conviene. Dice, Señor, pero ¿cómo me va a convenir más? Si tú estás aquí, te puedo ver, tú me puedes aquí sanar, tocar. Y dice, no, les conviene. Y es conveniente porque, ¿sabes una cosa? Ahora Jesús puede estar en todos, vivir en ti, fuera de ti y sobre ti. Ahora Jesús puede estar en miles. En ese momento Jesús estaba limitado únicamente a donde estaba. Si estaba en las ciudades de Judea, ahí estaba y los demás se la perdían. Y no había oportunidad de que nadie pudiera en otros lugares, ni en muchos lugares de la tierra, tener la experiencia de recibir o estar ante el Salvador y de recibir algo de Él. Pero dijo, es necesario que me vaya, que yo me vaya, porque sabía que Él iba a enviar al Espíritu de Él, a Jesús mismo en espíritu, para que se multiplicara y hubiera muchos Jesús. Así dice en la palabra, por eso, que como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Tú tienes la capacidad de manifestar todos los frutos del Espíritu, los 9. Dices, no, es que yo nomás puedo manifestar gozo. Y a lo mejor dices porque eres bien alegre y te gusta la risa y el jajaja, como ahora que fuimos a la feria y estábamos en los toros, risa y risa, porque el toro tumbaba para allá y tumbaba para acá a los niños, y nosotros ahí bien gozosos viéndolos en el juego de la feria. Pero no, esto habla del gozo. El gozo que viene del Espíritu es un gozo mucho más profundo, mucho más profundo. Pero tú tienes la habilidad, porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo en ti, para manifestar todos los frutos. Los 9 son para ti. Bueno,
Fíjate que gracias a nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo, por su gracia, que pudimos tener acceso a poder recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía venir y vivir en nadie, absolutamente, porque simplemente no había nadie que calificara para que Dios mismo pudiera vivir en él. Era algo que nunca había sucedido. En el pasado, antes de Jesucristo, ningún hombre pudo tener al Espíritu Santo viviendo adentro permanentemente en él. Ninguno. Es algo glorioso, por eso Cristo dijo, es necesario que yo me vaya. Es algo glorioso que Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a meditar y entender eso, cuando yo comencé a entender mi identidad de que Cristo es en mí, oye, ya me di cuenta, oye, que ando jugando con el diablo que me trae allá todo revolcado. Dije, o sea, si yo soy un hijo de Dios, si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, y dije, ya basta, o sea, y cuando yo entendí eso, mi vida comenzó a tener un cambio impresionante por el simple hecho de saber y decir, oye, el diablo mugroso, y no nada más el diablo, sino a lo mejor algunos malos amigos, no malos amigos, bueno, no voy a echarle la culpa a nadie, pero compañeros o personas que me rodeaban me hacían que estuviera en tropiezo tras tropiezo tras tropiezo y no poder tener una vida de acuerdo a la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. Entonces por mucho tiempo ahí como los marranos revolcándome en el chiquero. Y tenía un amigo que me decía mucho, me decía, no hombre, y yo lo invitaba, le decía, vente a la iglesia, ¿ve? Y me decía, no hombre, yo soy un marrano, no entiendo. Y peor me decía, soy un marrano pañalero, si me encuentro un pañal, lo agarro y con él ando jugando, ahí lo mastico y lo... Dije, no hombre, imagínate nada más. Dios tiene, el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Toda la deidad de Dios completa. Toda la deidad de Dios, nomás si meditamos eso, toda la deidad de Dios completa mora en ti. Wow. ¿Y sabes qué? Eso es lo que te hace más que vencedor y más que victorioso en todas las cosas. Por eso cuando yo entendí, dije, ¿qué gano? ¿Qué ando haciendo allá? ¿Qué ando haciendo allá? Si yo tengo un llamamiento mucho más glorioso en Cristo, no por llamamiento de estar aquí de pastor en el ministerio y gloria a Dios, sino simplemente por ser hijo de Dios. A ver si puedo seguir con el tema porque está larguito, digo, y apenas voy en 2 páginas, pero no voy a, si no alcanzamos, la próxima semana. Bueno, entonces el propósito de Cristo en nosotros, una es para darnos vida eterna, salvación, sellándonos, para manifestar a Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo, dar fruto, para poder fluir en el río y la fuente que es Cristo en nosotros, es una fuente. Y ¿sabes qué? Muchos están como yo, como los castores que hacen en los ríos, acomodan un montón de palos y tapan los ríos porque ahí hacen los castores hacen sus nidos y muchas veces tapan completamente un río y hacen una compuerta de puros palos y todo y no fluye el agua y se corta y dice, ¿qué pasó? No, pues los castores allá arriba. Eso sucede en Estados Unidos donde están las aguas frías y hay castores. Bueno, muchas veces así estaba yo. Comenzaba a construir mis palos y ramas y el río no fluye. Cuando nosotros debemos de entender y dejar que la fuente, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo en nosotros, fluya. Es Él, es sobrenatural. Es sobrenatural. Todo lo del Espíritu Santo es sobrenatural. No es algo que tú puedas hacer. El diablo imita. Y el hombre en su carne trata de imitar. Dice, ay, voy a ser bien amoroso. Voy a demostrar bastante paz. Y vente a hacer yoga. Conmigo vamos a hacer paz y paz. Otros amigos también me decían, vente para acá, vamos a agarrar paz. Fúmate un cohete de aquellos y mira paz, y el amor y paz. No, el Espíritu Santo es poder.
Es poder. Es poder en ti para darte una vida victoriosa, para darte la vida y la manifestación de Cristo en ti, en ti. ¿Verdad? Bueno, poco después fui expuesto cuando yo llegué a Cristo y fui salvo y Cristo en mí. Entendí que Dios fue el que me atrajo a Él, que el Espíritu Santo me atrajo con lazos de amor y me convenció y dije: Señor Jesús, te recibo. Y el Espíritu de Dios vino y me selló y fui salvo. Pero hay otra experiencia, la del Espíritu Santo sobre ti. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti. Y esa experiencia la tuve después. De hecho, la tuve meses después. En mi experiencia ya tengo 21 años siendo cristiano y he andado pues muchas veces acompañando antes a los pastores de mi iglesia y todo, a ministrar y todo, y veía cómo gente recibía las tres cosas. Cristo en medio de ellos les hablaba, se convencían, recibían a Jesús y en ese momento, ¡pum!, también venía el Espíritu Santo sobre de ellos. Y las tres cosas en el mismo instante. Se iban bien contentos y bien gozosos, todo el paquete completo. Como dicen en la feria y que venden cobijas, y se échenle una y ahí le va otra, y ahí le va otra, y se iban bien cargados. El Espíritu Santo, yo vi eso, pero en mi caso, cuando yo recibí a Jesús y recibí a Jesús en mi corazón, me tardé meses en que yo recibiera al Espíritu Santo sobre mí. Y eso es lo que voy a tomar un poco más de tiempo para hablar qué es el Espíritu Santo sobre mí. Hasta ahorita vamos bien, no hay nadie, ya no les puedo decir como en la escuela o como doy clase en el Instituto Bíblico, una pregunta, pero bueno, espero que sí. Bueno, amén. Bueno, el Espíritu Santo sobre nosotros. Fíjate lo que también cientos, ya me fui muy grande, cientos de años antes de Cristo, también profetizaron sobre el Espíritu Santo iba a venir, así como leímos también en Ezequiel que iba a ser el Espíritu Santo en nosotros. También profetizaron cientos de años del Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y vamos a leerlo juntos en Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Y ahí Dios está hablando por medio del profeta Joel y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Cuando tú derramas algo, lo derramas, ¿verdad? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán. Fíjate lo que empieza ahí con un poder. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces estamos hablando ya que cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti, estamos entrando en un terreno ya de sobrenatural. Estamos hablando ya de visiones. Estamos hablando de sueños proféticos. Estamos hablando de palabra, de decir profecía o profetizar lo que va a suceder en el futuro. Conocimiento de cosas que aún no suceden. Entonces estamos viendo ahí el poder. Mateo 3:11 dice, y ahí estaba hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista, antes de que Cristo empezara su ministerio, Juan el Bautista dicen que era el que abrió el camino para que Cristo llegara. Entonces Juan el Bautista comenzó a hablarle a la gente que se acercaran, que se arrepintieran, porque venía uno en el cual tenían que creer, que se arrepintieran, que se acercaran a Dios, porque venía aquel, el que iba a ser el rey de Israel. Y Juan el Bautista dijo ahí en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Fíjate, Juan el Bautista también dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista demostraba poder. Todos sabían que ese hombre hacía cosas poderosas, porque Dios, el Espíritu de Dios estaba con él. Pero dice, pero viene uno tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y fíjate, el siervo o un esclavo o un siervo, lo que hacía cuando llegaba su amo a su casa era quitar su calzado y llevarlo su calzado, limpiarlo y lavarle los pies. Pero Juan dijo, yo ni me considero digno de hacer eso. Dice, el que viene después de mí, dice, yo no me considero ni digno, ni como esclavo, ni aún de tomar su calzado. Dice, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará, Él derramará. El bautismo es una sumersión, perdón. Sí. Sumersión es algo. Cuando Juan el Bautista, y ahí está haciendo una referencia al bautismo en agua para arrepentimiento, era que Juan el Bautista los metía en el río y derramaba agua sobre de ellos, o les daba un chapuzón, ahí van para adentro y para afuera, órale, arrepiéntanse. Y vertían agua, derramaba agua sobre de ellos. Y aquí dice que ahí venía aquel, hablando de Cristo, que los va a bautizar. Dice, Él los bautizará. Dice, yo con agua aquí, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Wow. Okay. Amén. La palabra nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo y Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es Él en nosotros. Pero cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de una llenura, del sumergirte completamente. No nada más es como decir, me tomé un vaso de agua, sino estar, ahora sí que me eché un clavado en el agua. Estoy sumergido, estoy empapado, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Jesús mismo empezó su ministerio. Dice la palabra que Él llegó al Jordán y ahí estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo vio. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el Espíritu, porque había poder en Juan, Él pudo tener el discernimiento quién era ese que caminaba ahí, porque dice que no lo conocía, aunque eran primos, pero no se conocían. Y dice, Él es. Y vino y le dijo, no, maestro, bautízame tú a mí. Y le dijo, no, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario? Porque a Juan en otra cita dice que Juan, cuando veas que ven el Espíritu Santo sobre una persona, Él es el Mesías. Y para que se cumpliera eso, Jesús le dijo, bautízame a mí. Y cuando puso el agua y bautizó a Jesús, dice que Juan el Bautista, en forma de una paloma venir y posarse sobre Jesucristo. El Espíritu Santo, por eso lo representan muchas veces el Espíritu Santo como una paloma. Pero el Espíritu Santo es Jesús mismo, es Jesús, es Dios mismo. Y en ese momento, por eso dice la Biblia, cómo Dios ungió. Ungir también es derramar. Lo hacían con aceite cuando ungían para que tuviera el poder. Un rey, un sacerdote lo ungían con aceite, derramaban sobre ellos. Dice la palabra, cómo Dios ungió, derramó sobre Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió y cómo anduvo lleno de poder.
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y vemos el ministerio de Jesús cómo empezó a raíz, después de que recibió el Espíritu Santo sobre de él. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Juan el Bautista vio, y donde vio dijo: este es el Mesías, porque vi al Espíritu Santo descender sobre de él. Y dicen que ahí el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y ahí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y de ahí bajó Jesús después de esos 40 días y 40 noches, y comenzó su ministerio con poder, y comenzó a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, a restaurar. Ahí empezó el ministerio de poder. ¿Cuándo empezó? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Jesús nació por el Espíritu Santo, y cuando nació el Espíritu Santo estaba en él. Él fue lleno él tenía el Espíritu de Dios. Él era Dios con cuerpo de hombre. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, fue cuando él comenzó su ministerio de poder. De poder. ¿Vamos hasta ahí bien? Fíjate que muchos dicen: bueno, es que cuando recibo a Jesús ya recibí todo. No, son eventos diferentes, son momentos diferentes. Y vamos a leer un ejemplo aquí, en Juan 20:19, y lo voy a leer rapidito para que vean que son diferentes cuando recibes a Jesús, recibes el Espíritu en ti, y cuando recibes el Espíritu Santo sobre ti. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, aquí estaban los discípulos. Ya había muerto Jesús, ya no habían visto su cuerpo, ya había resucitado, y ya les habían dicho: no está el cuerpo, Jesús resucitó. Y dicen que ellos estaban, los discípulos, ahí en un cuarto juntos, estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, se les apareció Jesús: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado. Les dijo: mírenme, soy yo. Aquí están mis manos y aquí está mi costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo vieron resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Sabes? Ya Cristo había muerto y resucitado, y todo aquel que cree en Cristo puede recibir su Espíritu dentro de ellos. Y lo que sucedió ahí, que ellos eran creyentes, ellos creían en Jesús, y ellos eran los primeros que podían recibir al Espíritu en ellos, y recibieron al Espíritu en ellos. ¿Y por qué en ellos? Porque vamos a ver lo que les dijo. Si lo ven en sus Biblias, nada más es una página más, y brinca a esto que les voy a leer. Hechos 1, capítulo 1, mismo escenario. Estaban reunidos los discípulos en un cuarto, mismo escenario, y se aparece Jesús. Tal vez era el mismo momento, no lo sé, o tal vez fue en otra ocasión, pero es el mismo escenario. Y fíjate, dice, hasta el día que fue recibido, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Jesús resucitó, se les estuvo apareciendo varias veces durante 40 días, antes de que Jesús ascendiera al cielo y ya se despidió y se fue. Se les estuvo apareciendo a los discípulos constantemente. Dice, y estando juntos, lo mismo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Fíjate la promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les había dicho, reciban el Espíritu Santo, y lo recibieron en ellos, el sello, la salvación, el Espíritu en ellos. Pero aquí les está diciendo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran para recibir el bautismo, el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces los que habían reunido preguntando, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos estaban pensando que Jesús iba a restaurar el reino de Israel de manera natural, derrocando a los romanos, poniendo otra vez al pueblo de Israel como el gobierno principal, pero ese no era el reino de Dios. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Bueno, voy versículo 8. Pero recibiréis poder, aquí es lo importante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate, testigos en Jerusalén. Jerusalén es en tu casa. Fíjate que cuando recibimos a Jesús y tenemos a Jesús, comenzamos a producir o manifestar a Jesús en nosotros, y la gente puede decir, oye, te noto diferente, porque tú tienes a Cristo en ti, y la gente puede notar, a medida que tú entiendas tu identidad en Cristo y quién eres en Cristo, tú puedes manifestarlo, y la gente va a decir, oye, te veo diferente, estabas bien amargadote y ahora te veo como en la cara, como que ya te brilla, estás contento, oye, estás así, estás así, te sientes. ¿Por qué? Porque estás manifestando a lo mejor ya a Cristo en ti, el amor, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Sí, pero cuando viene el poder, cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, ahí hay poder. Ahí ya no es que tú vivas o reflejes la vida de Cristo en ti, sino que ahora tú puedes operar en el poder del ministerio de Jesús. Tú ahora puedes manifestar el ministerio o la obra y el poder de Cristo en ti. Amén. Le dijo, y recibiréis poder. Poder, la palabra que usaron en griego ahí era dunamis. Dunamis significa dinamita. Recibirás poder, dinamita. ¿Sabes? Eso está disponible para todos, gloria a Dios. Que por su gracia tú estás disponible para tener poder. Yo no sé si aquí ahorita vamos a platicar, y si no acabo en esta reunión para la próxima. Pero quiero preparar bien tu mente y tu corazón para que entiendas, porque Dios quiere que tú seas testigo. No nada más que reflejes a Cristo en ti, que es muy bueno y para tu vida y todo, y el amor y el gozo y la paz, sino que tú tengas poder. Poder. El dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén representa tu casa. Tú vas a ser testigo en tu casa. En Judea, tú vas a ser testigo alrededor, en los lugares donde tú tienes movimiento de influencia, en el lugar donde tú te mueves, donde tú estás acostumbrado a ir a la casa de la comadre, aquí y allá. Judea, vas a ser testigo ahí. En Samaria,
en el lugar donde no te quieren, en el lugar donde están tus enemigos, en el lugar donde está incómodo, donde la gente te ve como diciendo, tú eres de otros, yo no sé qué te hicieron, pero pues me hace que tú, dice, ahí también vas a ser testigo. Ahí Dios te quiere usar. Porque el interés de Dios es que todas las personas lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Jesús. Ese es el plan de Dios. El plan secreto, el cual fue revelado a nosotros. El plan secreto desde la creación del mundo. ¿Y tú? El plan de Dios, el que creó todas las cosas, es que todos llegáramos al conocimiento de Jesús. Y que sea llena la tierra. Que sea llena la tierra del conocimiento de Cristo. Que sea lleno de hijos e hijas de Dios que glorifiquen su nombre y le alaben, y que vamos a estar un día con Él en la eternidad, en la ciudad eterna, gozando de su gloria, de su majestad. Y no es algo aburrido que dicen mucho, ay, vamos a estar como los angelitos ahí con una arpa tocando, gling, gling, gling. No. Va a estar intenso aquello, va a estar bruto. Mira, dice que ahí hay puestos, hay niveles, hay casas, hay mansiones, hay lugares, es una ciudad. O sea, es una cosa, va a estar, wow, fenomenal. Y algunos dicen, y cantan la canción, ay, aquel día, Señor, cuando esté en tu presencia. Glorioso aquel día, Señor, cuando yo esté en tu presencia. Y luego les dice el doctor, prepara tus cosas. Estás muy malo, te vas a morir en 15 días. Y dices, no, pues no, que te quieres ir con el Señor, que qué precioso es estar allá en su presencia. Pues no estoy diciendo, ¿qué día aquel? ¿Qué día aquel? Y te dicen, te quedan 2 semanas y no, y ahora sí, a creerle a Dios. No, va a ser glorioso, pero en su tiempo. Va a ser glorioso, pero en su tiempo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para ti, para tu vida. Dios tiene planes. Dios tiene planes poderosos para tu vida. Dios te quiere usar. No te dejes jugar por el enemigo. No dejes que pensamientos de este mundo y del enemigo te dominen y te alejen del propósito, porque lo que tiene Dios para ti es grande. Hay propósitos eternos. Es lo más hermoso que podemos hacer, estar con Cristo, darle gloria y honra a Él, servirle a Él. Si Dios nos habló a servir, si es tu llamado a servir, sírvele. Si es a dar, da. Si es a animar, anima a la gente. Si es a predicar, predica. Si eres enseñar, enseña. Hay muchos. Todos son diferentes, todos somos diferentes, todos fuimos llamados de diferente manera. Pero recibiréis poder. Dice en Hechos 2, 1 al 17. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando ese día estaban reunidos, dice 120 de ellos, se reunían ahí en Jerusalén, y Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, fíjate nada más, estaban ahí los 120 reunidos el día de Pentecostés. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, fíjate ahí, comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice ahí en los versículos siguientes que había muchas personas el día de Pentecostés. Se reunían en Jerusalén y venían de todos los lugares alrededor, de otras naciones, personas que hablaban otros idiomas, otras lenguas, otros dialectos. Y dice que estaban ahí en ese cuarto los 120 unánimes, en un mismo sentir. Los apóstoles y los discípulos y las personas que habían creído en el Señor Jesús. Y estaban ahí orando, y dice que de repente vino un viento recio, y vino y se les
asentó como llamas de fuego sobre de ellos. Dicen que comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar y alababan a Dios y glorificaban a Dios. Y dice que ahí estaban en ese cuarto cerraditos porque no querían que los judíos ni nadie dijeran, es que estos son seguidores del Jesús el que murió y que dicen que resucitó, pero no, hombre, ya se les va a acabar. Y estaban ellos encerraditos ahí en el cuarto y llega el Espíritu Santo. Y cuando sucede eso, dice que salieron también a la calle, se salieron del cuarto y estuvo, oye, estos ya se agarraron valor, pues no que estaban cuidando que no, es nuestra, solitos acá cristianitos allá arriba, y agarraron valor y salieron, y cuando salieron estaban hablando en lenguas, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y el poder, que tú lo vas a recibir también, comencé a hablar en esas lenguas. ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a actuar raro, porque dicen que los oían y veían y decían, ¿quiénes son estos? Dicen, estos están hablando. Venían árabes, gente que venía de África, de diferentes lugares que estaban reunidos ahí. Dicen que los oían hablar en su propia lengua y que glorificaban a Dios. Vamos a leerlo, ese pedacito juntos. Dicho, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, paisanos míos, les oímos hablar en nuestras lenguas les oímos hablar en nuestra lengua maravillas a Dios. Dice, ¿y estos de dónde? Si estos no saben nuestro idioma y están hablando y maravillas. ¿Y sabes qué pasaba con los que estaban hablando? Ellos no entendían. Ellos no entendían. De hecho, cuando yo estoy orando en lenguas no entiendo nada. Y eso lo voy a enseñar y cómo es todo esto. Pero dice, y estaban todos atónitos, verso 12, y perplejos. Era algo que decían, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible? Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es el vino, están borrachos. Otros burlando decían, hombre, míralos. Para que hayan dicho que estaban borrachos era porque actuaban, había algo o una manifestación en ellos, algo similar o igual al estar embriagado con vino. Entonces decía, si están borrachos. Y una de las manifestaciones, y yo la he experimentado, porque yo en vida del mundo fui borracho de vino, pero gloria a Dios que ahora nomás bebo del vino de Dios y me he embriagado en el vino del Espíritu y del poder de Dios. Y aquí no les voy a hacer ningún pancho, pero me han llevado a mi cama y a mi casa de Aguilita lleno del vino de Dios. Gloria a Dios. Wow. Siento el poder de Dios sobre mí. Aleluya. Obra así que mamá se quibroso todo mongre me quibro posudo.
Oh, brabasika masori mahasete lebekimbro mosete lelemekiamo soto krobo soto. Gloria. Gloria, Señor, por tu Espíritu Santo precioso, tu poder. Mira, no puedo seguir. Pasa aquí al frente. Voy a orar por ti. Vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo en este momento. Pasa aquí al frente, por favor. Si tú tienes ganas de recibir al Espíritu Santo, si tú no has recibido la evidencia de hablar en otras lenguas, si tú no has recibido el Espíritu Santo sobre ti y tú lo quieres hoy, tú quieres el poder del cual estoy hablando, y voy a seguir enseñando la siguiente clase, pero el Espíritu de Dios me pone y me dice: el que quiera pase y beba. El que quiera pase y beba de mi Espíritu. Si tú no has recibido el Espíritu sobre de ti, este es tu momento. Oh, ribashoto roboko pribamasete de bequiambro. Oh, recibe el Espíritu.